Buenas noches, vamos a empezar la identidad de hoy, va a quedar grabada y vamos a hacer en la identidad de hoy algunos ejercicios del práctico que le dio al grupo Z. Hago esta identidad hoy porque más que todo para el grupo I que me contaron que la ingeniera solamente le dio una clase de inventario utilizando las tablas de Excel, el software. Entonces para que tengan más idea y se puedan guiar más para su examen de mañana. Para el grupo Z puse algunos ejercicios de su práctico, entonces también eh, les puede servir. Entonces vamos a empezar. Bien, para empezar vamos a identificar cuáles son los datos que vamos a necesitar para poder usar nuestras tablas. En esta primera tabla es el modelo más sencillo que hay de la cantidad económica de pedido, EOQ, que tiene este nombre en su archivo, plantilla EOQ básico. Entonces, los datos que vamos a necesitar son solamente estos, que son demanda, costo de ordenar, costo de mantener, número de días de trabajo y el costo de el producto. Que este costo normalmente se podría sumar entre estos dos, o bueno, los enunciados indican que la unidad les ha costado tanto, digamos, de producir. Esta unidad ha costado 800, por ejemplo, por producir, que es diferente al costo de mantener el inventario y el costo de ordenar el pedido. Bien, entonces vamos a identificar estos datos que son los más básicos para poder utilizar esta tabla. La siguiente tabla vamos a ver que es el de lote económico. El de lote económico vamos a utilizar la demanda, el costo de ordenar, porcentajes, costo de mantener, y lo que va a distinguir a esta tabla va a ser utilizar tasas de producción y tasas de demanda. Entonces, cuando veamos alguna tasa de producción, alguna tasa de demanda, vamos a pensar en utilizar esta tabla. La siguiente tabla que vamos a utilizar va a ser la tabla de descuento. Esta tabla de descuentos va a tener, eh, su nombre del archivo es EOQ descuentos por cantidad, y vamos a necesitar solamente estos datos para poder utilizarla, pero lo que va a distinguir a los datos para poder utilizar esta tabla va a ser estos rangos que nos va a dar el enunciado, que nos va a dar un rango de una cantidad a otra y nos va a dar un costo por unidad dentro de ese rango. El enunciado nos puede dar uno, dos, tres rangos. El examen del anterior semestre no dio este tipo de ejercicio, entonces de todas formas vamos a avanzarlo. Luego, la siguiente, la siguiente tabla que vamos a utilizar, o el siguiente archivo, es el archivo que dice Sistema de Inventario de Revisión Continua. En esto vamos a tener algo bien particular. Va a ser notar de que en estas tablas vamos a utilizar desviaciones estándar. Ni bien yo vea desviación estándar, vamos a pensar en utilizar esta tabla.
que los datos que va a tener este tipo de enunciado con desviación estándar son tiempo de entrega, demanda anual, costos y un nivel de servicio. Normalmente lo da este nivel de servicio. Cuando nosotros veamos desviación estándar para la demanda, entonces quiere decir que la demanda es variable. Entonces vamos a utilizar esta hoja de demanda variable y tiempo de entrega constante. Luego tenemos la siguiente hoja que vamos a utilizar los mismos datos con una diferencia. Y es de que aquí la desviación estándar va a ser para el tiempo de llegada, el tiempo de entrega. Acá, si vemos, si cambiamos de esta forma las hojas, no cambian los datos para poder reemplazar. Lo que cambia es dónde se encuentra la desviación estándar. Desviación estándar para la demanda y acá desviación estándar para el tiempo de entrega. Luego, en la última tabla de este archivo, vamos a tener los mismos datos con la diferencia en que en esta hoja tenemos desviación estándar para ambos, para la demanda y para el tiempo. Bien, entonces recapitulando, ¿qué archivo vamos a utilizar? Vamos a ver el archivo de el pedido básico, EOQ básico, que es solo la demanda, costo de ordenar y mantener, número de días de trabajo y el costo por unidad. El resto ya lo calcula Excel. El resto de hojas nos muestra un gráfico y los datos del gráfico. Normalmente no utilizamos solamente para poder verlo más visualmente esta tabla, cómo se puede representar de manera gráfica. Pero para encontrar datos solamente nos ubicamos en la tabla. Tenemos esta, luego tenemos el lote a producir, lote económico a producir, que decíamos de que lo que distingue esta tabla de las demás es de que vamos a tener una tasa de producción y una tasa de demanda. La siguiente tabla es la de descuentos. Esta tabla de descuentos tiene como nombre el archivo descuentos por cantidad. Lo que vamos a utilizar son estos datos, son pocos datos, demanda, costo por ganar y número de días de trabajo. Lo que distingue esta tabla de las demás es de que nos va a dar un rango y un costo por unidad. Luego, la siguiente tabla, vamos a usar nuestras desviaciones estándar. El archivo se llama Sistema de Inventario de Revisión Continua. En la primera hoja tenemos desviación para la demanda, en la segunda hoja desviación para el tiempo, y la tercera hoja desviación para la demanda y para el tiempo de entrega. Bien, ahora que ya vimos nuestros archivos que vamos a utilizar hoy, vamos a empezar resolviendo algunos ejercicios. Vamos a ver este ejercicio de su práctico, el ejercicio 6, que dice que esta empresa compra papel satinado en rollos de 1.500 libras para imprimir libros de texto. Entonces, esta empresa va a comprar, va a pedir esta cantidad para hacer algo más, para imprimir libros de texto. Entonces, esta empresa va a pedir, actualmente está pidiendo 1.500 libras para imprimir libros de texto. Luego, la demanda anual es de 2.500 rollos. Demanda anual, 2.500 rollos, 1.500 unidades. Acá la demanda es como si pide esta cantidad de rollos, luego lo transforma en libros de texto y esta demanda es
digamos, traducida en términos de rollo. Podríamos interpretarlo así. Luego, el costo anual por mantenimiento de inventario. Costo anual por mantenimiento es... Ah, no, primero nos dice el costo por rollo, el costo por unidad. El costo por unidad es de $800 y el costo de mantenimiento es el 15% de el costo, que es lo que tenemos aquí arriba. Entonces, 120. Luego, cada pedido, costo de pedir, costo del pedido o costo de la orden, va a ser de $50. Nos quiere, no nos pide cuál es la cantidad de pedido, cuántos rollos debe pedir en una sola vez. Entonces, aquí tenemos los datos en libras. Luego aquí nos dan datos en unidades. Entonces, aquí este dato no lo vamos a usar para nada. Vamos a utilizar solamente estos datos para, para ver cuánto vamos a pedir. Entonces vamos a utilizar solamente estos datos. Vemos que son los datos más simples. Cuando vemos estos datos que son pocos, entonces vamos a ir a nuestra tabla de la plantilla del modelo básico. Vamos a ver de que la demanda anual, nos dice, es de 2.500. El costo de ordenar es de... El costo de pedido o el costo de orden es de $500 por orden. El costo de mantener es de 120. El número de días de trabajo podríamos suponer de 360. Normalmente los archivos que he visto en la ingeniera los pone con 360, pero puede ser que les diga otro dato que les diga 52 semanas año, que les diga que se trabaja 52 semanas en el año y que también les diga 5 días a la semana. Entonces, si les da estos dos datos, entonces ustedes pueden calcular la cantidad de días, que sería 52 semanas año, y multiplicando esto tienen 260 días año. Entonces, con este dato también podríamos cambiarlo, digamos 260. Pero si ven, bueno, el ejercicio nos pide cuántos rollos debe pedir en una sola vez. La cantidad óptima de pedido nos pide la cantidad óptima de pedido en el inciso A. En el inciso B, ¿cuánto es el tiempo entre pedidos? El tiempo esperado entre órdenes. Entonces, si nosotros tenemos que, si asumimos 360 días por año, solo va a cambiar este dato de tiempo esperado entre órdenes, o sea, el inciso B. Si es que les da de dato que se trabaja 52 semanas año y 5 días a la semana, entonces como multiplicando le ponen 260 acá, o si no 360. Como el ejercicio no nos da de dato esto, entonces voy a asumir que se trabajan 360 días al año. Entonces ya con esto
sacamos nuestros valores que nos pide el ejercicio. Bien, aquí vamos a colocar una conclusión. Debe pedir 46 unidades por orden con un tiempo entre pedidos de 6.6 días, asumiendo que se trabaja 360 días al año. Bien, entonces ya tenemos nuestra conclusión para este ejercicio. Luego vamos a utilizar una siguiente tabla para este tipo de ejercicio. Nos dice el ejercicio 3 del práctico 2, el práctico de, de los modelos especiales de inventario, el suplemento G, el práctico que les digo al grupo Z. Bien, esta compañía realiza operaciones de embotellado, etiquetado y distribución para varias cervecerías locales muy pequeñas. La tasa de demanda de cerveza es de 600 cajas. La tasa de demanda nos da, y son 600 cajas por semana. Nos indica que la tasa de producción es de 2.400 cajas semana. El costo de preparación es de $800. Nosotros lo asumimos como el costo de orden, que es como se prepara la orden, costo de orden, costo de ordenar, tenemos $800. El valor de inventario es de 12.50 dólares por caja. Entonces tenemos el costo unitario, o sea, el costo por caja es esto, luego el costo de mantenimiento nos dice que representa el 30% del valor de mí. Entonces, el valor de la caja, el 30% de ese valor va a ser el costo de mantener ese inventario. Entonces, vamos a nuestra tabla para ver los valores. Si vamos a... Primero, veamos que aquí nos indica tasa de demanda y tasa de producción, entonces ya sabemos que tenemos que utilizar la planilla de Excel lote económico a producir. ¿Por qué? Porque nos indica tasa de producción, tasa de demanda. Veamos, necesitamos tasa de producción por semana y aquí nos dice por día. Bueno, entonces lo que podríamos hacer, y bueno, aquí nos dice por año, por unidad diaria, tiempo de entrega diario. Si la tabla nos indica de esta forma, podríamos hacerlo solamente por semana. Es decir, colocar aquí por semana, tal como nos lo da el ejercicio. Y luego aquí no nos da una tasa de una demanda, podríamos calcularla eh, basándonos en semana. No,
habría algún problema, ya que en alguna tabla que les compartió la ingeniera también hace eso. Pone los datos de semana cuando aquí dice datos diarios, digamos. Está en el documento que les compartió específicamente en este documento. En este documento hay unos datos que los pone tal como están acá en la hoja de Excel, sin tener que hacer conversiones. Está aquí a lo último. Y esto lo vamos a ver luego de que avancemos el lote de producción. Pero por el momento vamos a hacer este cálculo. Si nos dice aquí diario y aquí tenemos por semana, podríamos hacer solamente una conversión. Puede ser que nos diga 52 semanas año. Puede ser que nos digan 5 días, 5 días a la semana. Entonces, con esto nosotros teníamos nuestros días al año. Tenemos 260 días al año. Pero yo quiero calcular cajas día. Entonces podría utilizar este dato. Tenemos 600 cajas semana. Si es que colocamos que una semana en 5 días, podríamos decir, bueno, 60 entre 5. Y tenemos cajas al día. Y así también para el siguiente dato, que es la 2400 cajas. Ahora vamos a hacer cajas día. Bien, si es que nos preocupa esto, bueno, podríamos convertirlo, pero avisándoles también de que la genera al usar nuevamente este archivo que les compartió, al usar la tabla para este ejercicio, no convirtió estos datos que tenían. Aquí les dice 20 televisores día y 10 días, y en la tabla creo que decía semana por semana. Entonces, si es que nosotros elegimos o preferimos convertir este dato de semana a día para poder utilizar la tabla que aquí nos indica diaria, pues entonces vamos a convertirlo nomás. Vamos a traer estos datos a nuestra tabla y digamos que ya no vamos a utilizar estos, ahora vamos a utilizar
tasa de producción, una tasa de demanda de 120 al día. Tasa de producción 480 al día. Costo de un costo por unidad 12.5. 12.5. Número de días de trabajo. Podríamos colocar lo que pusimos en 260 días al año. 260 días al año. Y si vemos este dato, no lo estamos ocupando para nada. Al menos en esta tabla que tengo no repercute en ningún dato. Entonces, hay algunas tablas en el que al colocar algún dato por aquí, no cambia nada por abajo. Es como un dato auxiliar que nosotros hubiéramos querido utilizar. Si queremos utilizarlo, lo hacemos. Si no, no pasa nada. Entonces, en este caso, en esta tabla no repercute nada para nuestros cálculos. Lo dejamos así. Pero de todas formas ya tenemos nuestros datos colocados en la tabla. Continuamos, costo de mantener de 3.75. El porcentaje del costo de mantener, porcentaje de costo de mantener es el 30%, que si vemos no repercute para nada en algunos otros datos. Y este lo utilizamos como un cálculo auxiliar para un dato que podríamos utilizarlo si nosotros queremos utilizarlo o no en alguno de nuestros cálculos. Bien, colocamos costo de ordenar, tenemos 800. La demanda, no tenemos ese dato de la demanda, podríamos estimarla, podríamos decir que si tenemos 120 diarios, entonces ¿cuánto podríamos tener al año? Tenemos 200, a ver, ¿cuántas unidades? Tenemos 120 al día. ¿Y qué teníamos acá en nuestros datos? Teníamos que se trabaja 260 días al año. Podríamos igual hacer una conversión acá. Que decir, si acá tengo 120 al día, entonces voy a tener unidades día por los días trabajados. Podríamos decir y convertir estas unidades día lo que estamos haciendo acá es decir, la tasa de producción es igual a, bueno, tasa de demanda, ¿no? Tasa de demanda es de 120 unidades día. Y si nosotros tenemos
que se trabaja 260 unidades día. Se trabaja 260 días año. Entonces tenemos 120 por 260 unidades año. Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla, pero lo que nos pregunta acá es cuál es el tamaño económico del lote de producción y es el número óptimo de unidades. Seleccionamos. Entonces lo traemos a nuestra tabla inicial. Vamos a colocar una conclusión para poder terminar el ejercicio. Y a través esta tabla, conclusión, el tamaño económico del lote de producción es de 4.213 unidades. Bien. Asumiendo 260, asumiendo días de trabajo de 260 días año. Bien, entonces terminamos con este tipo de ejercicio. Nuevamente, al ver los datos, tenemos tasa de demanda, tasa de producción y lo demás son costos. Al ir a nuestra tabla, nos damos cuenta de que podemos rellenarlo, pero aquí hay una diferencia porque tenemos datos de semana, pero aquí tenemos datos día. Podríamos convertirlo entonces estos datos a días. Si asumimos 52 semanas año y 5 días a la semana, entonces se trabaja 260 días al año. Pero para transformar de semana a día, podríamos utilizar solamente este dato, que es dividir esta cantidad entre 5 días. Y tenemos esto, lo reemplazamos y vemos que hay algunas casillas en donde no repercute para nada en los cálculos que se van a hacer en las otras casillas. Por ejemplo, en número de días de trabajo lo colocamos 260 y luego el porcentaje de costo de mantener, aquí nos decía que era 30%, pero no repercutía para nada en nuestro resultado que queríamos sacar. Y luego lo marcamos y ya tenemos nuestra respuesta. El dato de demanda, asumimos de que como se trabajan 260 días, lo multiplicamos por la tasa de demanda diaria. Y ya lo tenemos anual. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es de descuentos. ¿Cómo identificamos que es de descuento? Porque nos da un rango. Nos dice
que esta librería compra lapiceros mecánicos y se ofrece descuento en base a esta tabla. La librería espera una demanda anual. Vamos a ir anotando nuestros datos. Demanda anual de 2.500 unidades. Y hacer un pedido le cuesta, este es costo de pedido, $10. Y el costo por mantenimiento es 30%. 30% del precio de la misma. Precio por unidad. Costo anual por mantenimiento. Vamos a dejarlo aquí en este cuadro libre. Vamos a ver después. Entonces, nosotros tenemos estos datos. Nos dice determinar cuál es la mejor cantidad de pedido. A ver, vamos a traer estos datos a nuestra tabla de descuento. ¿Por qué? Porque vemos que existe un rango y vemos que existe un precio por la unidad, un precio por cada rango. Entonces vamos a nuestra tabla de descuentos, colocamos nuestros datos de demanda, cuánto anual, 2.500, costo de ordenar, $10. A ver, número de días trabajados, 0,1. Porcentaje del costo de mantener. Bueno, 0,30%. Número de días de trabajo. También esto a veces coloca la ingeniera de 240 días, a veces de 360. En este caso aquí hay de 240 por año. Entonces, si es que lo asumimos de 260, que es el cálculo que hicimos para los anteriores de producción, asumimos estos datos y 260 días al año. Entonces, si sumimos estos datos, vamos a nuestra tabla de descuento y 260 días por año. Ahora vamos a ir a nuestra tabla de rango. Colocamos los rangos. Este es 0, este es 200, este es 201, este es 2000, y aquí no hay un límite, entonces podremos colocarle 2500, 3000. Como aquí, de aquí salta 200 y luego de aquí salta 2000, podríamos colocarle, bueno, 3000, porque no hay un límite. 2001 o más, dice. Bueno, entonces colocamos los datos, 4, 3.5, 3.25, y bueno, automáticamente nuestra tabla se va a armar.